Es un honor estar aquí con ustedes este Shabbat. Y la porción de esta semana es una porción especial. Una porción especial porque habla de unos acontecimientos que pasaron dentro del pueblo de Israel. Listo. Habla sobre unos acontecimientos que pasaron dentro del pueblo de Israel durante este periodo, mientras aún estaba en el Sinaí. Entonces, yo no voy a hablar mucho sobre eso porque es algo que mucha gente se enfoca en el día de hoy. Nos vamos a enfocar en otra cosa. Pero es importante saber que en esta porción vamos a encontrar cuando el pueblo de Israel rompe el convenio que había hecho con el Eterno. Y vemos las consecuencias de lo que fue romper ese convenio con Dios. De hecho, la haftará de este Shabbat que se lee se encuentra en el libro de Reyes, que tiene que ver cuando había una sequía en el pueblo de Israel, y Elías cita a los que adoraban a Baal y va a este monte y establece quién es el verdadero Dios sobre Israel. Y se conecta en esa forma, se conecta con la porción de esta semana. Entonces, esta porción la podemos estudiar basado en las esferas, la podemos estudiar bajo lo que son convenios, justicia y bondad, porque vemos cómo Moisés intercedió ante Dios por el pueblo. Podemos verlo a través de honor y vergüenza, caos y orden, espacios sagrados. Nosotros vamos a estudiar un poco sobre lo que es uno de los mandamientos que se encuentra en esta porción. Entonces, vamos a hacer una oración rápido. Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob, gracias por este honor que tú nos has dado de poder escuchar tu palabra y entender y estudiarla. Te pedimos que puedas abrir que se puede traducir cuando eleves algo. Se encuentra en el libro de Éxodo desde el capítulo 30 hasta el capítulo 34-35. Empieza en el versículo 11. Hay 9 mandamientos en esta porción. 5 de ellos son prohibitivos y 4 de ellos son performativos. 3 de ellos están vinculados con lo que es el templo. Tiene que ver con lo que es el aceite. Uno tiene que ver con lo que es el medio shekel que se tenía que traer al templo todos los años. Nosotros nos vamos a concentrar un poco en lo que es el medio shekel. Eso es lo que vamos a estudiar hoy. Nos vamos a enfocar en eso. Cuando yo estaba estudiando, me crucé con esta palabra que es metrología. No sé si alguien aquí sabe lo que es metrología. Metrología es el estudio de lo que son los pesos y las medidas, longitudes y todas esas cosas del antiguo Medio Oriente. Entonces, cuando nosotros vamos a la porción de esta semana y leemos sobre el shekel, tenemos que saber qué era el shekel. Porque no simplemente vamos a leer, se traía un shekel, pero ¿qué era el shekel? ¿Cuánto medía? ¿Cuánto pesaba? ¿Cuál era su valor en el tiempo de la Biblia? Son preguntas que tenemos que hacer para poder entender lo que era el medio shekel. ¿Cuál era la función del medio shekel? Porque a veces leemos algunas porciones en la Biblia y no las conectamos con otras cosas. Y está vinculado con el templo. Entonces, ¿cuál era el propósito? Si leemos en el libro de Éxodo, ¿hay un lector por acá? ¿Alguien que lea? Que me ayude, por favor. En el capítulo 30 de Éxodo, versículo 11 y 12, por favor. Éxodo 30, 10 y 11.
11 y 12. 11 y 12. Habló también Adonai a Moisés diciendo: cuando tomes el número de los hijos de Israel, conforme a la cuenta de ellos, cada uno dará a Adonai el rescate de su persona. Cuando los cuentes, para que no haya en ellos mortandad, cuando los hayas contado. Primero, sacamos de este versículo que el pueblo de Israel no puede ser contado. Ese es el primer concepto que podemos sacar de este versículo. A veces se hacen censos sobre las personas, mientras que la Biblia prohíbe el contar los hijos de Israel. El pueblo de Dios no debe ser contado. Dice que cada quien iba a traer medio shekel. Y si leemos el versículo del 13 al 16. Esto dará todo aquel que sea contado. Medio ciclo, conforme al ciclo del santuario. El ciclo es de 20 geras. La mitad de un ciclo será la ofrenda a Adonai. Todo el que sea contado de 20 años arriba dará la ofrenda a Adonai. Ni el rico aumentará, ni el pobre disminuirá del medio ciclo. Cuando dieren la ofrenda a Adonai para hacer expiación por vuestras personas, y tomarás de los hijos de Israel el dinero de las expiaciones, y lo darás para el servicio del tabernáculo de reunión, y será por memorial a los hijos de Israel delante de Adonai, para hacer expiación por vuestras personas. Si leemos el 16, dice: y tomará los hijos de Israel el dinero de la expiación y lo darás para el servicio del tabernáculo. Entonces, cuando estamos viendo que es para el servicio del tabernáculo, ya está entrando en lo que son espacios sagrados y lo que tiene que ver con el ámbito del templo. Y dice que iba a ser un memorial. ¿Por cuánto tiempo? No nos dice. Entonces, nosotros tenemos que recurrir a lo que son la Mishnah, que es el documento legal que nos da las medidas. Por ejemplo, si estudiamos el libro de Midot, nos va a dar las medidas del templo, qué tan grande era, lo que había dentro de él. Si leemos el tratado de Yomá, nos da el servicio de Yom Kippur. Si estudiamos el tratado de Shekalim, nos va a decir para qué era el shekel, cómo se usaba y cómo se empleaba en el templo. Tenía una función. Entonces, pero cuando leemos el texto solamente nos dice que iba a tomar medio shekel de cada uno de los hijos de Israel. No nos da una explicación para qué se iba a utilizar. Entonces, dice, el estudio de las medidas se denomina metrología, la necesidad de mediciones precisas y coherentes de la distancia lineal, el peso, la capacidad y el área es universal y fundamental para la construcción de la civilización. Las transacciones comerciales, los proyectos de construcción y las actividades agrícolas requieren un sistema de mediciones estandarizado, reconocido y capaz de ser duplicado. Los distintos tipos de medidas pueden organizarse en cuanto a categorías, por ejemplo, lineal, el peso, volumen o capacidad y el área. Esto era lo que se usaba en el antiguo Medio Oriente. Recuerde que no existía el dólar en aquel tiempo, sino que se usaban pesos y las medían basado en lo que pesaba cada moneda, basado en algunas piedritas que ellos como que establecían el peso por cada moneda que iban a utilizar. Dice, las culturas antiguas utilizaban a menudo unidades de medida derivada de fuentes naturales u orgánicas. El peso podía calcularse utilizando pesas de piedra o metal, o expresarse en términos de la cantidad que podía transportar una bestia de carga. El volumen o la capacidad se calculaban en función de la cantidad de material que podía contener una vasija o una mano. Por ejemplo, cuando estudiamos el templo, vemos que cuando sacaba la harina tenía que hacer una cantidad basada en lo que la mano podía aguantar, ¿no? Entonces, la superficie podía medirse en función de la cantidad de semilla necesaria para sembrar. Esa superficie, o de la superficie de un campo, que un par de bueyes podía arar en un día. La superficie también podía determinarse calculando la longitud y la anchura en codos. Las medidas lineales podían basarse en A, la longitud o anchura de varias partes del cuerpo, por ejemplo, el ancho de la mano o la palma,
el palmo o el dedo. Si nosotros estudiamos el templo, vemos que estas son las medidas que se están usando. Esto era universal en el antiguo Medio Oriente. Eran medidas que ellos habían establecido. De hecho, si nosotros estudiamos los babilónicos, los mesopotámicos, más o menos vamos a ver las mismas medidas. Algunas varían. Por ejemplo, en Babilonia un talento eran 3.600 shekels, mientras que en Ugarit eran 3.000. O sea, variaban un poquito, pero más o menos era lo mismo. Dice, la distancia recorrida es un marco temporal específico. Por ejemplo, un día de viaje, 3 días de viaje o un día de reposo. Estas son cosas que nosotros vemos en la Escritura. Son términos que nosotros a veces vemos, pero no los estudiamos. La longitud de un sucro, la distancia que puede recorrer una flecha tras ser disparada con un arco. Hay algunos textos que dice a distancia de una flecha. Entonces son términos que utilizaban para medir y para ellos hacer transacciones de negocios. Entonces, Dios le dijo a Moisés que cuando hicieron censos tenía que contarlos basado en lo que era el medio shekel. Ya eso lo leímos. Dice, también esto lo leemos en el libro de Nehemías, capítulo 10, 32 y 33. Dice, también nos imponemos la obligación de contribuir con el tercio de un ciclo al año para el servicio de la casa de nuestro Dios, para el pan de la preposición y la ofrenda continua de cereal, para el holocausto continuo, los días de reposo, las lunas nuevas, las fiestas señaladas, para las cosas sagradas, para la ofrenda por el pecado, para hacer expiación por Israel y para toda la obra de la casa de nuestro Dios. Otra cosa que vamos a ver en este texto es que dice que este medio shekel iba a ser expiación por la persona. Ahora, la pregunta es, ¿cómo es que medio shekel puede hacer expiación por el alma de una persona? Esa sería la pregunta. Así que vamos a pensar en la respuesta de esa pregunta. Porque si dice que va a ser expiación, pero no me explica cómo me va a hacer expiación. Aunque vemos más después que dice en el versículo 16 que iba a tomar de los hijos de Israel el dinero de las expiaciones y lo darás para el servicio del tabernáculo de reunión y será por memorial a los hijos de Israel delante de Adonai para hacer expiación por vuestras personas. Entonces, ¿será que este medio shekel está conectado con algo del templo que podía hacer expiación por las almas de los hijos de Israel? ¿Será eso algo posible? Entonces tengo que indagar el shekel para qué se usaba. Dice, el término ciclo procede del verbo hebreo que significa pesar. O sea que un shekel básicamente lo que significa es pesar. Y es la unidad básica para medir el peso en el antiguo Israel. Se utilizaba como referencia al peso de objetos en contextos comerciales, económicos, religiosos y militares, como la armadura de Goliat. 1 Samuel 17, 5 y 7. Productos alimenticios. 2 de Reyes 17:1 y objetos preciosos, Números 7:37. Existían distintas clases de monedas. Existía lo que era la beca, que la beca equivalía a medio ciclo. Dice, pesa alrededor de 20 onzas o 0.20 onzas. Aunque el registro arqueológico demuestra una ligera variación entre los pesos de beca recuperados, la Biblia menciona la beca como el importe del impuesto debido en el censo. Si leemos Éxodo 38:26. Éxodo 38:26. Medio ciclo por cabeza, según el ciclo del santuario. Todos los que pasaron por el todos los que pasaron por el censo de edad de 20 años arriba, que fueron 603,550. 600,000, ¿no? Que fueron 603,550. Ajá. Y más abajo dice, hubo 100 talentos de plata para fundir las basas del santuario y las basas del velo en 100 basas, 100 talentos por basa.
Un gera. Dice, la gera era 1 de 20 de un ciclo, según consta en Éxodo 30:13. Éxodo 30:13. Esto dará todo aquel que sea contado medio ciclo conforme al ciclo del santuario. El ciclo es de 20 geras. La mitad de un ciclo será la ofrenda a Adonai. Entonces, un ciclo era compuesto de 20 guerras. O sea, había distintas clases de medidas y por eso habla de distintas formas, pero está hablando del medio ciclo. Pero hablaba de cómo lo iban a dar basado en las medidas que ellos usaban. Dice, la guerra es 1 de 20 de un ciclo, según consta de Éxodo 30:13 o Levítico 27:25. Es la unidad de medida de peso más ligera en la antigua metrología Israel. Probablemente procede de la palabra acadia, girú, que significa grano de algarroba. Y existía el talento. El talento es la unidad de medida de peso más pesada. El talento es la traducción al español del término hebreo kikar. El talento es uno de los términos metrológicos más comunes en el Antiguo Testamento, utilizado a menudo para describir el peso de las ofrendas y tributos de oro o plata, por ejemplo, Éxodo 25:39, Segunda de Reyes 5:22, Segunda de Crónicas 36:3. Un talento equivalía a 3,000 ciclos, pero como dije anteriormente, en Babilonia equivalía a 3,600, de acuerdo a los estudiosos. Dice, se han encontrado talentos con distintos pesos, lo que indica que se utilizaron diferentes sistemas a lo largo de la historia de Israel, pero el peso de un talento se fijó en unas 75 libras durante el periodo del Segundo Templo. Entonces, un talento equivalía a 75 libras aproximadamente. Dice, el dinero, se desconoce la época de estos cambios. En el Antiguo Testamento la primera referencia aparece en Ezequiel. Si la Septuaginta es correcta, en su traducción de Ezequiel 45:12, ese pasaje dice, contarás el manjé. Manjé era otra forma de medir o de pesar, como 50 ciclos. Entonces un manjé equivalía a 50 ciclos. Hay otra prueba en esos 38:25, donde el impuesto recaudado sobre 603,550 hombres a medio ciclo, cada uno se calculó en 100 talentos y 1,775 shekels, por el que un talento equivalía a 3,000 shekels. Si hacemos la matemática, vamos a darnos cuenta que en Israel un talento equivalía a 3,000 shekels más o menos. Y un mina equivalía a 850 ciclos o shekels. Estas medidas se modificaron en la moneda, que también se calculaba en talentos, minas y ciclos. En plata judía, un shekel equivalía a 14.55 gramos y un mina equivalía a 50 shekels o 727.5 gramos. Un talento equivalía a 3,000 shekels, 43.659 granos. La influencia de este cambio se limitó a la plata sobre los valores relativos de oro y la plata, porque había formas de medir si era plata o si era oro. Tenían distintos pesos. ¿Y hasta qué punto estuvo condicionado por las exigencias del cambio día a día? No puede discutirse aquí en detalle. Con este ciclo de plata no debe confundirse el ciclo de peso. En el Pentateuco, el ciclo de peso se denomina, a diferencia del ciclo de plata, el ciclo santo, el ciclo de 20 geras. O sea, había una diferencia en lo que es el ciclo, y lo que era el ciclo santo. Sigue siendo la moneda el shekel, pero son dos distintos shekels. ¿Por qué? Voy a utilizar esto porque dice, se refiere, a diferencia del ciclo de plata, el ciclo santo, el shekel de 20 geras, en Éxodo 30:13 y Levíticos 27:25 y Números 3:47. Se refiere al impuesto
pagadero al santuario, que según dice expresamente no debe pagarse en ciclos de plata, sino según el peso conforme a la antigua costumbre. La división del ciclo de 20 gueras solo se menciona en los pasajes que acabamos de citar en Ezequiel 45:12. Por los demás, el Antiguo Testamento solo se refiere a 4 y mitades de ciclo. Véase, y ahí le da otras referencias en donde se puede seguir estudiando. Entonces, existía el ciclo, pero también existía el ciclo santo. ¿Cuál es la diferencia entre un ciclo normal y un ciclo santo? Son preguntas que tenemos que irnos haciendo según vamos estudiando algunos pasajes bíblicos. Aquí le sigue diciendo más o menos cuánto vale cada uno, el shekel de oro, $480, y más o menos le dice lo que vale. Ya leímos algunas partes de eso. Génesis 24:22 nos habla, me parece que es de Abraham, que dio unos shekels. Génesis 24:22. Y cuando los camellos acabaron de beber, le dio el hombre un pendiente de oro que pesaba medio siclo y 2 brazaletes que pesaban 10. En el Éxodo 38:26 dice lo siguiente: medio ciclo por cabeza según el ciclo del santuario a todos los que pasaron por el censo de edad de 20 años arriba, que fueron 603,550. Y en Éxodo 30:13 nos habla del shekel, eso lo leímos ahorita, el mismo versículo, no quiero repetirlo. Entonces, ¿cómo se hacía en el templo? Eso era una introducción de lo que eran las medidas. Yo sé que es un poco tal vez aburrido, pero es parte de entender lo que son las medidas en ese tiempo para poder entender lo que pasaba en el templo. De hecho, yo estaba tratando de hacer un cálculo de cuánto valía el shekel en ese tiempo comparado con una persona que era una persona, los estatus de persona, y qué se podía hacer con un shekel o con medio shekel. Y ahorita vamos a ver qué era lo que se hacía y más o menos cuánto era este shekel. El colbón, ¿qué era el colbón? Si leemos en el libro de Marcos, capítulo 11, 15 y 18, nos dice que Yeshua estaba en el templo, en cierta parte, y dice que él estaba enojado porque estaban haciendo ciertos negocios en el templo, ¿no? Pero dice que han vuelto, están robándole al pueblo, básicamente, y está refiriéndose a algo que se hacía, y no es que era malo, pero de la forma que lo están haciendo sí era malo. Podemos leer, por favor, Marcos 11, 15 al 18. Vinieron pues a Jerusalén, y entrando Yeshua en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y no consentía que nadie atravesase el templo llevando un utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo: ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche, Yeshua salió de la ciudad. Entonces, dice que los cambistas estaban haciendo cierto tipo de negocio. ¿Qué negocio estaban haciendo? El colbón era un porcentaje que se le cobraba por cambiar el shekel. ¿Por qué se cobraba este porcentaje? Recuerde que tenía que traer medio shekel. Ahora, no hacían medio shekel. Ellos tenían que traer el shekel normal. Por ejemplo, en el tiempo de Roma no era popular el medio shekel, sino que de hecho vemos que que Yeshua en cierto tiempo le mandó a sacar ordinario del pez, porque el shekel no era popular. Ahora, imagínense conseguir estoy hablando del shekel santo. Ellos tenían que cambiar el shekel normal en un shekel sacro, o el shekel que se usaba en el templo. ¿Por qué tenían que cambiarlo? Porque el shekel que se usaba tenían imágenes.
En el templo no se podía admitir una moneda con imagen. Por ejemplo, en el tiempo de de los emperadores, en el tiempo de Roma, tenía la moneda la imagen del emperador. Entonces, esa moneda no podía ser admitida al templo. Porque recuerde que el emperador en ese tiempo a veces era adorado como deidad. Recuerde la adoración que se le hacía a los emperadores. Entonces, imagínese traer una moneda con la imagen del emperador al templo, donde se adora a Dios. No se podía mezclar, eso causaba un sincretismo dentro del templo. Estaba trayendo una imagen dentro del templo donde Dios dice que no se tenga imagen. Entonces, había un porcentaje que se cobraba para cambiar la moneda que trayera la persona a lo que era el medio shekel, el shekel sacro, el shekel que se usaba en el templo. Y eso es lo que estaba pasando en este texto que estábamos leyendo. Ellos estaban inflando el porcentaje y le estaban cobrando un porcentaje muy alto, tal vez inaccesible para ciertas personas. Recuerde que el medio shekel lo tiene que traer todo. Dice según el capítulo 30, dice que todo el pobre y el rico tenía que traerlo. Dice el 14 y 15, todo el que sea contado de 20 años arriba dará la ofrenda a Dios para hacer expiación por vuestra persona, y tomará a los hijos de Israel el dinero de la expiación y lo dará para el servicio. No, un poquito más arriba. El 15, ni el rico aumentará ni el pobre disminuirá del medio ciclo. Eso, ni el rico ni el pobre. O sea, cada uno tenía que traer lo que era el medio ciclo, ya fuera rico, fuera pobre. Entonces, si ellos lo traían y ellos le inflaban lo que era el porcentaje, tal vez al pobre se le hacía más difícil traer ese medio ciclo que tenía que traer el templo por ley de Dios. Entonces, aquí vemos algunas medidas de lo que usaba. Aquí hay un shekel que se usaba del primer siglo. Y acá estamos viendo una foto de una moneda que era romana, que si ve, se va a dar cuenta que tiene imagen del emperador y tiene otra imagen por detrás de alguna deidad. Entonces, por eso era prohibido estas monedas en el templo. Recuerde que el templo tiene que ver con la adoración a Dios, no con la adoración al emperador o a alguna otra deidad. Entonces, tenía que traerse una moneda pura para el templo. Por eso habían los cambistas que se dedicaban a esto. Dice, para determinar el peso, la sustancia a pesar, se colocaba en un platillo, en el otro se colocaba pesas de piedra hasta que se restablecía el equilibrio. Es razonable suponer que las pesas de piedras también se encuentran pesas de otros materiales, como el plomo. Se calibraban para que coincidieran con un patrón oficial en manos del palacio o del templo. Tal sistema queda sugerido por los términos peso del rey, 2 Samuel 14:26, y ciclo del santuario, Éxodo 30:13 y todas esas referencias que usted ve por ahí. En todo el Próximo Oriente antiguo, la unidad básica de peso era el ciclo, aunque el peso de un ciclo podía variar sustancialmente de una región a otra y en diferentes épocas, y también podía depender de la función de la persona que realizaba el pesaje. Un vendedor solía utilizar pesos más ligeros que un comprador. Lo mismo que pasa hoy día, cuando uno va, lo cambias a otros países, uno va a comprar moneda de ese país, se la venden a un precio. Y si uno va a vender moneda de ese país, es a otro precio. Pasaba lo mismo. Esto ya es viejo. Dice, la relación del ciclo con otros pesos parece haber sido bastante ingeniosa. Pesos inferiores a un ciclo eran atestiguados solo arqueológicamente, que pesaba 24, es decir, 5, 6 de un ciclo, que pesaba 2, 3 y por ahí seguimos. Vamos a ir para acá abajo. Dice, para contar, habló también el Señor Moisés diciendo, cuando hagas un censo de los hijos de Israel para contarlos, cada uno dará al Señor un rescate por su persona, cuando sean contados, para que no haya plaga entre ellos cuando los hayas contado.
Esto dará todo el que sea contado, medio ciclo conforme al ciclo del santuario. El ciclo es de 20 guerras. El ciclo no puede cambiar. El peso tiene que ser el mismo. Medio ciclo es la ofrenda al Señor. Todo el que sea contado de 20 años arriba dará la ofrenda al Señor. Tomarás de los hijos de Israel dinero de la expiación y lo darás para el servicio de la tienda de reunión, para que sea un recordatorio para los hijos de Israel delante del Señor como expiación por vuestras vidas o almas. Entonces, ¿para qué se usaba el ciclo? ¿Y quién tenía que dar el ciclo? Primero, todos tenían que dar el ciclo que fuera de 20 años para arriba, según lo que dice la Biblia. Lo tenían que dar los Kohanim, lo tenían que dar los levitas, los israelitas, los conversos y los siervos libres eran responsables de traer el medio shekel al templo todos los años. Las mujeres no estaban obligadas, ni los esclavos, ni los niños. Eran las únicas personas que estaban exentos hasta que, por ejemplo, los niños llegaban a la responsabilidad, a la edad responsable de ellos traer el medio shekel. La Mishnah, en el Tratado Shekalim, dice que si su padre daba el shekel por su hijo, debía darlo todos los años. Y ya así acostumbraba al hijo. Pero no era responsabilidad del hijo, a menos que el padre lo guiara en eso, en hacer eso. Lo instituía, entonces ya no podía dejar de darlo. Dice, este mandamiento, el 105, solo se puede cumplir cuando el templo está en pie, porque el medio ciclo es para el templo y para el servicio del templo. Mientras el templo no está en pie, este mandamiento no se puede cumplir. Vamos a hablar un poco de lo que era la administración del templo. Y esto lo estoy usando del libro Mishmarot y Ma'adot, que hizo Edgar Ramos. Entonces, ¿cómo era la administración del templo? Pues tenemos que entender la administración para ver cómo funcionaba lo financiero del templo. Algo que muchas veces no indagamos. Bueno, si vemos aquí, vamos a ver un montón de nombres. Y yo no voy a ir por todos ellos porque la explicación de cada uno de ellos tomaría mucho tiempo. Pero estaba el Kohen Gadol, que era el que supervisaba todo lo que se hacía en el templo. Después de él estaban otros. Pero acá, si usted ve la línea aquí donde hay tres, está el Amerkalim, supervisor, otro Amerkalim y otro Amerkalim, que todos son supervisores. Va a ver que debajo de ellos hay ciertas personas que ellos tienen a cargo. Existían 3 tesoreros en el templo. Y ellos eran los que estaban encargados de ellos. Si usted ve, acá está la línea de los Amerkalim y abajo están los tesoreros. Los tesoreros eran encargados de velar por las finanzas del templo. Ellos eran los que recolectaban el dinero que se recolectaba y lo guardaban en ciertos lugares del templo. Si nosotros vamos acá a la aplicación del templo, vamos a ir acá. El dinero se guardaba, había un edificio que también era la guardia del templo en el suroeste del templo. Aquí dice, la casa de los tesoros. Esa casa se llamaba Betosrot, o la casa de los tesoros. Y ahí era donde se guardaba lo que era todo lo concerniente a lo que era del dinero en el templo. Entonces, los tesoreros eran responsables cuando fuera a sacarse dinero del templo, cuando se fuera a guardar. Había un procedimiento de cómo ellos lo hacían. Porque así había una línea de quién sacaba, cuándo se sacaba, para qué se sacaba y qué pasaba con el dinero. Dice, los Amerkalim son oficiales con título, significa en general, como dice el párrafo anterior. Ellos estaban a cargo de las llaves y la apertura de las puertas, entre otras tareas. Tenían autoridad sobre toda la economía del templo. No abrirían el templo hasta que todo el liderazgo estuviera reunido. Todos los días los tesoreros sellaban el tesoro. O sea que todos los días ellos sellaban, tenían un anillo que ellos sellaban el tesoro. Y luego uno de los Amerkalim venía y colocaba su sello en la parte superior. O sea que tenían que haber 2 sellos
cuando ellos terminaban al final del día. Después de eso, uno de los caticolín también colocaría un sello en la parte superior. Luego el Cohen Gadol o su asistente y finalmente el rey o su asistente agregarían sus sellos. El orden inverso se utilizó para abrir la tesorería. O sea que todos estos sellos tenían que estar puestos en la puerta cuando cerraran y cuando se abría la tesorería se hacía el mismo proceso. Cada uno ponía su sello para abrir. Entonces había contabilidad de lo que pasaba con la tesorería del templo. Imagínense, estaba el sello de los Amercalim, estaba el sello de del tesorero, de los Caticolim, y el sello del Cohen Gadol o su asistente, y el del rey o su asistente. O sea, habían varios sellos cuando se sacaba y se metía dinero. Los tesoreros son nombrados bajo el Amercalim, o sea, ellos le daban cuentas al Amercalim. No debe haber menos de 3. Recogen los artículos consagrados, redime lo que debe ser redimidos y utilizan el producto para fines que requieren estos gastos. Eso se encuentra en Hilchot Kelei Hamikdash 4:18 y también el Talmud Jerusalem, Shekalim 5, 2 y 3 y en la Tosefka, Shekalim 2, 15 y 16. Esta es una gráfica que estamos viendo de los animalitos que se llevaban, que se ofrecían en el templo. Sabemos que habían 2 corderos que se ofrecían todos los días de Shabbat. Si hacemos eso era para el Musaf de Shabbat. Habían 2 corderos que se hacían diario para el servicio del Tamid. Si nosotros empezamos a sumar todos estos animalitos en un año, sí se añadía. Hacían muchos animalitos. Existían los animalitos de Rosh Hodesh. Existían los de Shavuot, los de Sukkot. Todos estos, la mayoría de estos animales eran traídos por el pueblo tenía que suplirlos. ¿Cómo el pueblo suplía estos animales? O sea, era un gasto que el templo tenía que incurrir para conseguirlo. Pero hay un mandamiento que el pueblo tiene que traer los animales. Entonces, dice, ¿para qué se usaba el medio shekel? Esta gráfica la pueden encontrar en el libro Avodah HaKorbanot. ¿Para qué se usaba el medio shekel? Las ofrendas diarias del Tamid se compraban con el medio shekel. Recuerde que en el verso dice que para que hiciera expiación por sus almas. Ahora vamos a ver cómo es que hacía expiación por sus almas, porque todo lo que se hacía en el templo era basado al medio shekel que daba el pueblo. Recuerde, el pueblo es responsable de traer estos animales al templo. Entonces, pero sabemos que todo el pueblo no va a venir a traer un animalito. Pues ellos, con el dinero que ellos aportaban a través del medio shekel, esto era posible. El templo podía comprar los animales que se utilizaban, que el pueblo tenía que traer. En Hechos, el pueblo lo está trayendo porque está supliendo el gasto de comprar el animal. Entonces, dice, un cordero en la mañana y uno en la tarde, en Números 28, 1 al 8, mandamiento 401. Las ofrendas adicionales del Musaf, la ofrenda de Shabbat, de Rosh Hodesh, de Yom Tov, mandamiento 499, 312, 314, 320, 22, 402, 403 y 404. Cualquier otra ofrenda comunal debía también traerse del medio shekel. Las ofrendas de Shavuot, el incienso diario, ofrendas de Yom Kippur, que era el cabrito de expiación, porque el otro lo traía el Cohen, tenía que suplir lo que era el toro para expiar por él y por su familia. Pero el cordero de expiación lo traía el macho cabrío, lo traía el pueblo y lo sacaban de estas ofrendas del medio shekel. Ofrendas de Yom Kippur, el macho cabrío de Yom Kippur, Levíticos 16:22 o el Tratado Yomá 67a. Los cordones de wool, de lana. De lana, los cordones de lana que se usaban en 3 ocasiones. Cuando se quemaba la vaca roja, en Yom Kippur, para distinguir entre los 2 machos cabríos,
y el cordón que se amarraba al macho cabrío al ser despeñado. Las ofrendas farináceas y las libaciones comunales. Cada ofrenda tenía una ofrenda farinácea y tenía libaciones que se traían con ella. Todo esto el pueblo lo proveía a través del medio shekel que daba. Todas las ofrendas necesitaban ser saladas. Entonces la sal para las ofrendas, el mandamiento 118 y 119, también venía de este dinero que se recogía. La madera que se ponía en el altar, por lo general ciertas familias donaban la madera, pero si no alcanzaba, se compraban con estos fondos. O sea que si las familias que traían la madera no alcanzaba para todo el año, de estos fondos se compraba la madera para que pudiera haber para las ofrendas. Los panes de la presencia, mandamiento 97. También los que hacían el pan eran compensados por su trabajo. Recuerde que había unas personas que se dedicaban a hacer los panes de la presencia, el hativim. Estas personas eran compensadas por su trabajo. Salían de estos fondos. El homer que se presentaba en el segundo día de Pesaj, mandamiento 302, Levítico 2:14 al 16 y 23:9 al 13. Tenían que ir al campo, tenían que comprar lo que se iba a traer, lo que se iba a presentar. Los panes que se presentaban en Shavuot, tenían que prepararlos. 2 panes leudados que se presentaban, Levíticos 23, 16, 17, mandamiento 307. La vaca roja tenía que ser comprada con estos fondos. Números 19, 1 al 22, mandamiento 397. Y la vaca roja era muy costosa, ya que no era algo que se encontraba por todos lados, era muy especial. ¿Cómo se recolectaba el medio shekel? De hecho, esta porción le llama también el Megilá, Shekalim, porque el día 1 de Adar siempre se lee en todos los pueblos de Israel. ¿Por qué se hace eso? Porque es el tiempo donde se empieza a preparar la gente para dar el medio shekel. El shekel tenía que estar ya en el templo para el mes de Nisan. Ya en Nisan se empezaban a comprar las cosas para el templo con el nuevo shekel. Entonces, ¿cómo se recolectaba el medio shekel? El Beidín era responsable de que el pueblo cumpliera con los mandamientos positivos y parte de eso era recolectar el medio shekel. El primero de Adar, la corte proclamaba la recolecta del medio shekel. Entonces, en todo Israel, la corte proclamaba que se iba a empezar a recoger el medio shekel en el primero de Adar. Recuerden que están haciendo los preparativos para el mes de Pesaj, para Pesaj, el mes de Nisan. Tenían que haber preparativos para la gente que iba a ascender a Jerusalén. Entonces, hacía falta dinero para prepararse. Se leía la Megilá, o parte de lo que es las porciones que habla sobre el shekel, y se reparaban las carreteras que se habían dañado por las lluvias, preparado para la peregrinación de Pesaj. O sea que habían arreglos que ellos tenían que hacer en beneficio de la gente que iba a subir. Todo esto salía de estos fondos que era el medio shekel. Se reparaban los mikvaot. ¿Por qué había que reparar los mikvaot? Se limpiaban del lodo por las lluvias. Las lluvias que habían caído llenaban a veces los mikvaot de lodo. Recuerde que para subir a Jerusalén hay que hacer inmersiones rituales. Entonces estos baños tenían que estar limpios y tenían que estar preparados para esta gente que iba a subir. Se llenaban con la cantidad necesaria para hacer mikveh. Cualquier necesidad pública era atendida. En Jerusalén, Talmud explica que se apresuraban a cerrar casos judiciales. Las tumbas eran marcadas. Tenían que marcar los espacios que eran impuros para que nadie pudiera tocar y contaminarse y no pudiera subir a Jerusalén a guardar Pesaj. Se anunciaban las leyes de cosechas, las prohibiciones de mezclar semillas. Los agricultores tenían que verificar que no habían semillas que se pudieran mezclar en los campos. Todo esto pasaba en el mes de Adar. Ellos mandaban, el Beidín mandaba oficiales a los distintos lugares
a los campos para asegurarse que las semillas no se estaban mezclando. Mandaba delegados. El 15 de Adar, los cambistas se sentaban en todas las ciudades para recoger el medio shekel. O sea que el 15 de Adar llegaban personas autorizadas por el templo y se sentaban en todas las ciudades para recoger lo que era el medio shekel. Recuerde, la persona no solamente tenía que darlo en este día, podía darlo, tenía hasta Nisan para dar el shekel. De hecho, en el templo existían lo que eran los depósitos, no sé cómo se llamaba, era como un arca, como estilo shofar, donde se depositaba el shekel. Y existía uno para el shekel viejo. Si la persona no había dado el shekel el año anterior, podía darlo. Dice, en todos y cada una de las ciudades colocaron 2 cofres delante de ellos. La parte inferior de los cofres era ancha y la parte superior se estrechaba como un shofar. De modo que el dinero se podía depositar en ellos, pero no se podía quitar de ellos fácilmente. Es algo parecido a esto. Si vamos acá a la aplicación del templo, vamos a ver acá. Ve los depósitos. Parecían un shofar. Y ahí la gente depositaba. Habían 13 de estos en el templo, en la corte de las mujeres. La gente depositaba dependiendo de lo que iba a depositar. Más adelante vamos a ver de qué era cada uno. Pero 2, como arcas de estas se llevaban a las ciudades los que iban a sentarse y recoger el medio shekel. Dice, ¿por qué tenían 2 cofres? Y esto lo estoy sacando del tratado de Shekalim. Dice, no, lo estoy sacando del Rambam, del Hilchot Shekalim. Pero también la Mishnah también habla sobre esto. Dice, primero era para depositar el medio Shekalim del año presente y el segundo era para depositar el medio Shekalim del año anterior. Las coleccionistas exigirán el pago de las personas que no dieron el año anterior. O sea, había un tipo de exigencia si una persona no había dado el shekel del año anterior. Era la responsabilidad de la persona. Pero recuerde que el Beit Din era responsable de que los mandamientos se cumplieran. Entonces había un proceso legal si una persona no daba el medio shekel. Esto también tomaba era como una demanda legal que le hacía a esta persona para que pudiera darle el shekel. El que daba se le recibía. Las personas no se persuadían. O sea, no se persuadía a la persona que diera en Adar, en el mes de Adar. El 25 de Adar se sentaba en el templo para colectar el medio shekel. Ya no era en las ciudades, ahora era en el templo. El que no había dado era persuadido a darlo. O sea que después del 25, la persona que no había dado el medio shekel se persuadía para que diera el medio shekel. Recuerde que era un mandamiento. Después del 25 de Adar, el que no había dado se le amonestaba a dar. Las propiedades eran tomadas en garantía y hasta la ropa de una persona era tomada en garantía. ¿Por qué la ropa? Son preguntas que tenemos que hacer cuando vamos estudiando. En el tiempo antiguo no era lo mismo que hoy día, que una persona tiene 3 y 4 mudas de ropa. De hecho, hay un mandamiento que dice que si una persona le quita la muda a una persona, creo que dice la capa, que se la devuelva antes de anochecer. Porque hay personas que era su única ropa. Entonces, por eso, si una persona no daba, se le tomaban los bienes en garantía para que la persona pagara el medio shekel. Recuerde, tanto el rico como el pobre eran responsables de traer el medio shekel al templo. De hecho, esto era para un servicio para Dios, para que el templo pudiera funcionar. Sin el medio shekel, ya usted vio todas las cosas que se compraban con el medio shekel. Si no hubiera shekel, no se podía mantener el templo en operación. De hecho, nosotros vemos en el libro de Nehemías, que estaba leyendo capítulo 10, Nehemías capítulo 10, cuando ellos vienen de Babilonia, que ellos empiezan a construir el templo, que ellos necesitan el dinero para lo que es las ofrendas y cosas así. Dice en el versículo
33, 32, dice, nos impusimos además por ley el cargo de contribuir cada año, pero acá en vez de medio cheque está usando la tercera parte. Dice, a contribuir cada año con la tercera parte de un ciclo para la obra de la casa de nuestro Dios, para el pan de la presuposición y para la ofrenda continua, para el holocausto continuo, los días de reposo y las nuevas lunas, las festividades y para las cosas santificadas y los sacrificios de expiación por el pecado de Israel y para todo el servicio de la casa de nuestro Dios. O sea, como eran pocas personas y estaban empezando la construcción del templo, se impusieron más del medio shekel para ellos poder mantener los servicios del templo. Si no había este medio shekel, los servicios del templo, era imposible que el templo pudiera funcionar. Dice, los 13 cofres en el templo. Dice, en el templo siempre habían 13 cofres, cada cofre en forma de shofar. Fue lo que le enseñé ahorita, el de la aplicación del templo. El primer cofre fue para el shekalim del presente año. O sea que había un cofre para el año presente. El segundo era el shekalim del año anterior. El que no había dado el cheque del año anterior podía darlo todavía y tenía un lugar para echarlo. Habían otros cofres que voy a ir sobre algunos de ellos, pero ya no estamos hablando del cheque. Estos cofres tenían otras funciones. Entonces, pero ya que estamos hablando sobre ellos, vamos a leer un poco sobre las funciones de ellos. Dice, el tercero fue para todos aquellos que estaban obligados a traer una ofrenda de 2 palomas, tortuga o 2 palomas comunes, una como ofrenda de quemadura y otra como ofrenda de pecado. Los fondos para esta ofrenda se depositaron en este cofre, Levíticos 12, 7 y 8. El cuarto era para aquellos que estaban obligados a traer las desoladas, las desolas, solo como una ofrenda quemada. Depositarían los fondos para estas ofertas en este cofre. Tendría que ver bien porque como lo traduje del inglés, parece que me cambió las letras un poco. Dice, el quinto fue para aquellos que se ofrecieron como voluntarios para comprar madera para el altar. O sea, había un cofre para la madera del altar. El sexto, para aquellos que donaron dinero para comprar incienso. Se usó para el incienso y ofrendas farináceas. El séptimo, para aquellos que donaron oro para la cubierta del arca, oro para el caporet. La Tosefka explica que uno que prometiera oro traería un dinar de oro. Hay distintas leyes cuando nosotros estudiamos lo que es la Mishnah. Si nosotros estudiamos el tratado de Nedarim, que habla sobre Shvuah y votos y juramentos, nosotros nos vamos a dar cuenta de cuando una persona hace un voto, qué significa ese voto, qué conlleva ese voto legalmente y cuál es la responsabilidad. De hecho, el otro día estaba estudiando yo la Mishnah del Nazir, el nazareno, y uno entiende que un nazareno es un nazareno, pero hay distintas formas de hacer un voto de nazariato. Porque Samson era nazareo. Pero, ¿cuáles leyes se aplicaban a Samson? ¿Y cuáles leyes se aplicaban a otro que había sido un nazareno por 30 días, 40 días? O sea, son distintas leyes. Y a veces son cosas que nosotros no indagamos y a veces no vemos esas cositas. Pero una persona que hace un voto podría decir, yo voy a traer madera. ¿Cuánta madera traía? No decía. Entonces, en el tratado nosotros vemos que si una persona prometía traer madera, establece una cantidad de madera que esa persona que tenía que traer. Por ejemplo, si una persona prometía traer oro, tenía que traer un dinar de oro. Eso era lo que se requería, un dinar de oro. Y el cohen comprará oro con el dinero y lo usaría para hacer finas placas de oro para el interior del santo de los santos. Otro explica que usaría el oro para hacer utensilios de servicio, ya que encontramos en el libro de Extra 1.10 y en 1 Crónicas 28.17 que los cuencos utilizados se refería como utensilios de oro para el servicio, ya que el cohen se limpiaba el dedo en los cuencos entre una aspersión y la siguiente.
El octavo fue por el dinero que queda después de comprar una ofrenda de pecado. Es decir, una persona reserva fondos para usar para comprar una ofrenda de pecado y el dinero permaneció después de la compra. Esos fondos se depositaron en ese lugar. O sea que si una persona iba y compraba una ofrenda de pecado, el dinero que le sobraba lo echaba en este depósito y ahí se mantenía y la tesorería del templo luego lo recogía. Igualmente había el décimo, también era así. Perdón, el noveno era para lo que quedaba después de una ofrenda de culpa. El décimo permanece después de los pares de palomas necesarios para la ofrenda Sabín Sabot y las mujeres después del parto. O sea, las mujeres traían unas ofrendas. Lo que les sobraba después de comprar lo que iba a ofrecer, si les sobraba algo, lo echaba sobre este depósito. Era voluntario. Pero pues nos explica el Mishnah que la mayoría de las veces la gente echaba lo que le sobraba. Recuerde que era algo que la persona había apartado. Ya ese dinero que había apartado había sido dedicado para algo. No podía ser usado para otra cosa. Entonces, pues, en inglés dice might as well. O sea, lo hubiera echado ahí porque ya era para eso. Ya había separado ese dinero para ese tipo de servicio. El undécimo, para el dinero que permanece después de comprar la ofrenda de un nazareato. El deudécimo, por el dinero que permanece después de comprar la ofrenda de culpa de una persona afligida con zarat. O sea, una persona que había sido afligida con zarat y traía su ofrenda, le sobraba dinero y lo echaba en ese recipiente. El decimotercero, para una persona que prometió dinero para que un animal se trajera como ofrenda al diente. O sea, habían distintos tipos de recipientes para distintas cosas. Pero, por ejemplo, la madera, si lo que depositaban aquí, los que habían traído la madera que habían prometido, no daba, tenían que comprarlo de algún lado, porque no podían parar el servicio del templo porque faltaba madera. Entonces, ahí es donde entraban los fondos del shekel, del medio shekel. Lo utilizaba entonces para comprar la madera adicional a la que ya habían traído, para entonces cubrir los gastos de eso. Dice, el propósito de cada categoría para la que se utilizaban los fondos en el cofre estaba escrito en el exterior del cofre. El tribunal estipuló que todo el dinero que quedaba después de la compra de los sacrificios para que fueron designados debería usarse para ofrecer animales. Segunda de Reyes 12:16. Por lo tanto, se deduce que todos los fondos de los últimos 6 cofres se utilizaron para comprar animales como ofrendas quemadas. Sus pieles pertenecían a los sacerdotes, al igual que las pieles de otras quemas. Todos los fondos del tercer cofre debían ser utilizados para comprar palomas. La mitad de ellas eran ofrendas incendiadas y la mitad de ellas ofrendas de pecado. Todos los fondos en el cuarto cofre se utilizaban para comprar palomas para ser ofrecidas como ofrendas quemadas. O sea, había un sistema establecido de cómo se hacían las cosas. Tenía un orden para mantener recuerde que había mucha gente trabajando en el templo. Tenía que haber una administración. Tenía que haber un orden de cómo hacían las cosas en el templo. No era simplemente vamos a organizarnos mañana cómo vamos a hacer el servicio de todo el templo y cómo vamos a costear todo lo que hay que comprar. No, había algo establecido. Dice, cuando los shekalim fueron recogidos de todas y cada una de las ciudades, fueron enviados al templo con emisarios. Podrían ser intercambiados por denarios de oro para que no se convirtiera en carga en el viaje. Todos los fondos fueron acumulados en el templo, fueron colocados en una de las cámaras del templo. Todas las puertas de la cámara estaban cerradas bajo cerradura y llave y luego estaban cubiertas con sellos. Todos los shekalim que se recogieron allí se almacenaron en 3 cestas grandes. Ahora nos está diciendo cómo lo guardaban el dinero en el templo. Dice, cada una de las cestas era lo suficiente grande como para contener 9 seah. El resto del dinero quedó en la cámara. El dinero en las cestas se conocía como terumat halishad
o los fondos de la cámara que se dejaron del lado. O sea, habían dos fondos, unos que ponían unas cestas y unos que dejaban de un lado. La Mishnah pregunta, ¿para qué se utilizan los fondos en el Terumah Halishat? Y dice, de estos fondos comprarían las ofrendas diarias sacrificadas todos los días, las ofrendas adicionales para los Shabbat, Reshe Hodashim y festividades, todos los demás sacrificios comunales, las libaciones de vino que las acompañan y la sal que se colocó en todos los sacrificios. Dice, del mismo modo, estos fondos se utilizaron para comprar la madera para el altar, si no se proporcionaba madera y era necesario que se comprara. Se utilizaron para pagar las especies contenidas en una ofrenda de incienso y los salarios de los que los prepararon. O sea, recuerde que estas personas que están preparando estas cosas necesitaban vivir de algo, necesitaban un salario. Y dice, los salarios de los que prepararon el homer de cebada de los panes, una novilla roja, la cabra enviada a Azazel y el hilo escarlata atado entre sus cuernos. Las cortinas que cubren las puertas, de este dinero se hacían las cortinas que cubrían las puertas del templo. Los fondos necesarios para crear las prendas sacerdotales, las del sumo sacerdote y las de todos los demás sacerdotes que sirven en el templo. Necesitaban fondos para hacer la ropa de los sacerdotes, de los Kohanim. Todos los animales que se encuentran en Jerusalén, esto me estuvo interesante, todos los animales que se encuentran en Jerusalén o sus afueras deben ser sacrificados como ofrendas incendarias, como se indicó en Hilhot Pesulei Hamukdashim. Las leyes que rigen la propiedad consagrada que ha sido descalificada. O sea que si encontraba un animal alrededor de la ciudad, debía ser ofrecido, siempre y cuando estuviera en un estado de pureza. Las libaciones de vino para estas ofrendas debían venir del Terumah Halishkat. O sea, de esta ofrenda que se separaba, venían también las libaciones que se ofrecían con estos animales. Cuando un converso muere y deja animales designados como ofrendas, si designó el vino también para estas ofrendas, estaba bien. Pero si designó los animales, pero no designó el vino para las libaciones, tenía que salir de algún lado. Porque recuerde que toda ofrenda lleva su vino, su libación. Entonces, esto lo proveían de estos fondos. Los rabinos que inspeccionaban las imperfecciones de los animales, los sabios que enseñan las leyes de la matanza ritual y las leyes de tomar un puñado de ofrenda de la comida, y las mujeres que crían a sus hijos para participar en la ofrenda de la novilla roja. Todos reciben su salario del Terumah Halishat. O sea, todos reciben un salario de estos fondos que se recogen. En un año sabático, cuando el producto de los campos no tiene dueño, el tribunal contrata vigilantes para proteger algunos de los productos que crecen por sí solos para que sea posible ofrecer el homer de cebada. O sea, que ellos tienen que proteger cierto espacio para tener el homer para poderlo ofrecer. Y ellos mandaban algunos guardias que protegían ese espacio para poder tener lo que necesitaban para ofrecerlo en su tiempo. Y ellos recibían su salario. Los escribas que revisan los pergaminos de la Torá en Jerusalén y los jueces en Jerusalén que presiden los casos de robo reciben su salario. Y acá hasta dice cuánto se le paga, 90 mané al año. Los fondos que quedaron, además de los fondos almacenados en las cestas, se denominaron Shevarei Halishat, el resto dentro de la cámara. Estos otros fondos se utilizaron para la rampa que se construyó del Monte de los Olivos hasta del Monte del Templo hasta el Monte de los Olivos, en la que la novilla roja fue llevada. Se construyó la rampa también para la cabra o Azazel, que era llevada al desierto, hacían un tipo de rampa, también se utilizaron para eso. Y cualquier mejora necesaria para el altar, para las ofrendas quemadas, el edificio, edificio del templo o los patios del templo. Y el conducto de agua, las murallas de Jerusalén, sus torres y todas las necesidades de la ciudad. O sea que era mucho que ellos necesitaban preparar, mucho que ellos necesitaban arreglar, muchas cosas que ellos necesitaban poner en orden todo el año. Y había mucha gente que trabajaba, los que revisaban los rollos, los que miraban los animales si estaban perfectos o no.
tenían que cuidar los animales, tenían que traer los animales al templo. O sea, había un sistema completo que se utilizaba en el templo y todo esto necesitaba fondos porque estas personas pues necesitaban vivir de algo. Y para terminar, dice acá, los fondos restantes del Terumah Halishad y Sheyareh Halishad deben usarse para comprar animales machos para hacer como ofrendas quemadas, porque es una condición hecha por el tribunal que todos los fondos restantes se utilicen para ofrendas incendiadas. Uno que dice la madera está sobre mí, se obligó a sí mismo con un voto a donar madera al altar, sin especificar cuánto. No puede disminuir de 2 troncos. O sea que si una persona decía, yo llevo madera, no podía disminuir de 2 troncos, aunque no especificara. Si no especificaba, se deducía que tenía que llevar 2 troncos como mínimo. Dice 2 troncos del tamaño utilizado en el altar incienso. Incienso, uno que dice que me obligo a mí mismo incienso, pero no especifica la cantidad, no puede disminuir de un puñado de incienso, que es la cantidad ofrecida como una ofrenda de comida, como dice Levítico 6:8. Y tomará de él su puñado de la harina de la ofrenda de la comida y de su aceite, y todo el incienso que esté en la ofrenda de la comida. Aquí vemos que la Torá compara el incienso con la toma del puñado de la ofrenda de la comida, de lo que deducimos que como la ofrenda de la comida requiere un puñado, el incienso también requiere un puñado. El oro, esto es lo que le estaba hablando ahorita de los votos, que cuando una persona hacía un voto de que iba a llevar algo al templo de estas cosas, tenía que llevar una cantidad mínima, si no estipulaba. Dice, si uno promete una moneda de oro para el mantenimiento del templo, no puede disminuir de 1 dinar de oro. Debe darlo al templo al menos 1 dinar de oro, que es 25 dinares de plata. Y todos los casos anteriores son donde la persona no especificó una cantidad, pero donde especificó una cantidad debe dar todo lo que especificó. El tratado de la Mishnah Shekalim 6:6. ¿Qué se hizo con las ofrendas de donación? ¿Qué se hicieron con el dinero de los cofres de ofrenda de donación? Comprarían ofrendas incendiadas. Usarían el dinero de estos cofres para comprar ofrendas incendiadas. La carne para Dios se quemó en el altar y las pieles para el Kohanim. Las pieles de estos animales se le dieron a los Kohanim. Shekalim 6:6. Cuando los Shekalim fueron recogidos de todas y cada una de las ciudades, fueron enviados al templo con emisarios. Podrían ser intercambiados por denarim de oro para que no se convirtiera en una carga del viaje. Se acumularon en el templo y fueron colocados en una de las cámaras del templo. Ya eso ahorita lo leí, de que fueron sellados y todas esas cosas. Se encuentra en el Ramban Hilhot Shekalim 2, 4 y 5. Entonces, ¿qué hemos visto el día de hoy? Hemos estudiado solamente un mandamiento de la porción de esta semana. El mandamiento de traer medio shekel para el templo. Y hemos visto que dentro de ese mandamiento que corresponde a lo que es el espacio sagrado, porque tiene que ver con el servicio del templo, hay muchas cosas que salían o se hacían basado en este mandamiento de traer medio shekel. Entonces, a veces nosotros estudiamos los mandamientos o estudiamos los textos de la Biblia y los estudiamos por encima, pero no vemos la profundidad que tienen estos textos. Hoy hemos visto que un mandamiento de la Torá tiene una profundidad tan grande que mantenía muchos servicios y muchas cosas que se hacían dentro del templo que pudiera correr en una forma ordenada, porque el pueblo daba lo que hacía falta para que el templo pudiera funcionar. Recuerde que el templo era un equipo, no solamente eran los Kohanim funcionando. A veces pensamos que los Kohanim y todo el mundo quiere ser un Kohanim porque piensan que es algo especial. Todo el mundo tiene una responsabilidad. Como dice, todo el mundo tiene un rol, un propósito y una función. Si el pueblo no traía el medio shekel, el servicio del templo se paraba. El que hacía los panes no podía trabajar. El que inspeccionaba los animales no podía hacerlo. La madera, si hacía falta, no se podía comprar más.
porque el pueblo no daba el medio shekel. Entonces, todos tenemos algo que aportar. No solamente era una sola persona, era entre todo el pueblo que traían medio shekel que podían hacer posible que el templo funcionara en orden. ¿Qué nos enseña eso a nosotros? Que si nosotros entendemos nuestro propósito, nuestro rol y nuestra función, vamos a ser útil y vamos a mantener el cuerpo del Mesías funcionando. Pero si nosotros queremos o estamos mirando para ser esta persona que está acá, nos olvidamos del enfoque y lo que Dios nos ha dicho y lo que Dios nos ha pedido que nosotros aportemos. ¿Y qué va a pasar? Se va a parar el servicio del templo. Aquel que hay que pagarle no se le puede pagar y tiene que irse a trabajar porque no puede mantener su familia. De hecho, nosotros vemos en la Escritura que eso varias veces pasó. El pueblo no estaba aportando lo que se necesitaba y los Kohanim y los levitas tuvieron que irse a trabajar y hacer otras cosas porque no estaban recibiendo lo que el pueblo tenía que dar. Entonces, cada uno de nosotros tenemos algo que aportar. Solamente tenemos que ver qué es lo que tenemos que aportar. Y cuando sepamos qué tenemos que aportar, en dónde tenemos que ayudar o qué tenemos que hacer, va a ser una bendición para todos, porque va a mantenerse un sistema funcionando. Y ese sistema se llama el pueblo de Israel. Ese sistema se llama el templo. Cuando se vuelva a construir el templo, esto tiene que volverse a hacer. Porque los servicios se van a restaurar. Van a hacer falta ofrendas. Van a hacer falta personas que trabajen. Entonces, ¿por qué no trabajamos en cada uno de nosotros aportar lo que tenemos que aportar? Y créame que cuando hagamos eso, vamos a recibir una bendición. Porque cuando el pueblo de Israel aportaba el medio shekel y todo lo que tenía que aportar para el templo, tenían la bendición de Dios porque el templo representaba el trono de Dios, representaba la presencia de Dios en medio del pueblo. Cuando cada uno de nosotros aprendamos a aportar lo que Dios nos ha llamado a aportar, la presencia de Dios va a estar en medio de nosotros y los problemas se van a acabar. Vamos a trabajar como un engranaje que funciona de una forma ligera y fácil. Así que espero que esta enseñanza haya sido de bendición y Shabbat Shalom. Bueno, las personas que están en las redes, pues Shabbat Shalom. Nos veremos en la próxima.